Bien, a continuación damos la bienvenida a Hugo Godoy. Él es experto en comunicación política. Saludamos con Hugo. Gracias, Hugo, por acompañarnos este día jueves. Hoy estoy junto a Mónica Luzárraga, nuestra nueva compañera, que creo que por primera vez vas a compartir con Mónica aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, Hugo. Mucho gusto. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias a ustedes y a su excelente público. Gracias a Ecuador en Directo. Por un minuto he pedido que me tengan. Está con Nicolás el día de hoy, Hugo, ¿verdad? Solo un minutito nomás, ya se lo llevan. Solamente para desearles una feliz Navidad, que pasen unas buenas fiestas. Quizás no nos podamos ver hasta la Navidad, pero bueno, yo aquí celebrando pues no el espíritu y la inocencia por el futuro de nuestro país. Entonces, como nos hicimos famosos, bueno, él se hizo más famoso que yo la primera vez que estuvimos en Ecuador en Directo, entonces por fin de año quise poner esa cábala, porque en los supermercados me preguntan por él y no sobre mi criterio y mi trabajo. Entonces, y ahorita se lo pueden llevar nomás. Pero saludos bueno, para Nicolás. Muchas gracias. ¿Cuántos meses tiene Nicolás? Bueno, Nicolás tiene 7, porfa, Rocío. 7 meses. Sí, tiene 7 meses. Él nació en abril 30. Entonces, ahí estamos, pues, en esa de no dormir y de adaptarnos. Y ya ha vivido de chiquito la crisis energética. Es un niño que ha crecido en crisis. Mónica, le debo contar algo, y ustedes saben aquí en el medio que a mí no me han cortado la electricidad nunca, ¿no? Pero me solidarizo con el país. A los pelucones no les cortan la electricidad, entonces, pues, eso es una realidad. Yo no la he sufrido, nunca he tenido cortes de electricidad. Pero, y en mi edificio, y alrededores, ¿no? Aquí también está a 2 cuadras la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, entonces ustedes saben, pues, ¿por qué creen ustedes que no hay protesta, no hay bronca y aún se quedan calladitos, ¿no? Entonces, así es el país. No es el país de la democracia, de la igualdad de las personas ante la ley, sino de los privilegiados. Pues eso se llama plutocracia. Y eso es lo que es Daniel Noboa y su grupo, ¿no? Ayer estuve en una cena también de privilegiados en un hotel de lujo de Quito, y pues nadie me hablaba en las mesas, ¿no? Todos me veían con bicho raro, y cuando me iba al baño igual, porque yo tengo una postura muy clara respecto a estos temas. Pero claro, los que tienen iPhone del año, los que tienen automóvil, los que les va bien, los que en las mesas, yo les debo decir, estuve en una mesa en donde escuchaba a toda la gente decir, me ha ido bien, hermano, este año ha sido maravilloso, es increíble, ¿no? Pues este diciembre he hecho dinero como nunca antes. Hay gente que está haciendo dinero en Ecuador. Hay algunos que les va bien. Sí, claro. Pero al pueblo de a pie no le ha ido bien. Totalmente. La gente del pueblo no tiene ni para parar la olla. Hay gente que no come ni siquiera una vez al día, come una vez pasando un día. Lo más triste de esto, querido Jaime, es que después se preguntan en discursos, ¿no? Porque siempre hay premiación, siempre hay logros, siempre hay reconocimientos a la carrera y todo, pero de repente siempre están diciendo, este año que ha sido tan duro para el gremio, este año aquello y lo demás. Pero yo digo, ¿no? Yo no entiendo a estos empresarios, yo no los entiendo, o sea, van por la misma y quieren que las cosas cambien haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Y critican superficialmente, porque algunos de los que vi ayer critican en redes de internet, pero yo no sé a quién le van a echar la culpa, ¿no? Porque ya es bien difícil echar la culpa a los pobres, pero estoy seguro que lo van a seguir haciendo, ¿no? Estoy seguro. Y eso tiene mucho que ver. Siempre vivimos escuchando al que tiene, al acomodado, ¿no? La culpa de esa gente que es pobre es culpa de ellos. Nosotros no somos culpables de su desgracia. Nosotros somos exitosos porque tenemos plata, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy difícil, te digo, yo lastimosamente tuve que aguantarme todo el evento. Bueno, los que ven este programa van a saber exactamente identificar quiénes son. En donde estuve ayer, pero me aguanté el evento hasta, bueno, las premiaciones y todo eso, era una cena, pero me tuve que levantar en algún momento y decirle a las personas que estaban pues en recepción, los batachés y eso, si había algo más en donde yo necesitaba estar. Y sí, que había un reconocimiento, y les dije, ¿saben qué? ¿En qué momento en la oficina puedo pasarlo a recoger? Porque yo en serio me sentía mal, me sentía muy mal. 3 veces salí a tomar aire del hotel y a conversar un momento con el guardia, uno de los guardias, ¿no?
de estos de seguridad. Entonces, el país está viviendo una situación muy crítica y justamente de lo que estábamos conversando ayer contigo, empezamos a conversar con medios de comunicación internacionales, hemos hablado en América con varios medios, países, Europa, Asia, y estamos haciendo un índice de credibilidad de presidentes a nivel internacional y lo que sospechaba es real. El presidente con la menor credibilidad del mundo es Daniel Noboa, internacionalmente hablando, pero a nivel local, a nivel nacional, se está viviendo una especie de fantasía, una especie de coraza provocada por millones y millones de dólares de publicidad y de manipulación mediática psicológica. Y le he preguntado a algunos medios de comunicación internacionales, mira, hemos hablado con Argentina, con Perú, con México, con Colombia, solo en Estados Unidos Noboa está bastante bien. Porque claro, está entregándolo al país, las Galápagos. Esa es la visión que tienen los medios de Estados Unidos sobre sí. la imagen o credibilidad del presidente de la República. En México es el país que menor credibilidad tiene, pero terrible, y por México y Colombia, Perú, Argentina, el principal... mira, son 10 puntos los que hemos recuperado de lo que me han mencionado en correos. El primero es ataque a la Embajada de México, el Ecuador, y esto es algo que afecta a todo el país, no solamente al de Pantaloneta que gobierna desde Carondelet, ¿no? Pantaloneta naranja. Ataque a la Embajada de México es la principal razón mundial por la que el presidente de Ecuador, Noboa, tiene una pésima credibilidad. La segunda razón y que afecta también al país. Y ayer hablaban los de industrias, los de la industria del turismo. Hermano, el turismo está quebrado en el país y esta es la segunda razón. Falso ataque al canal de televisión TC Televisión. Nadie se la cree. Nadie internacionalmente se la cree. Pero el turista internacional dice, yo no puedo irme a un país donde unos muchachos malnutridos se meten a un canal con cuchillos y escopetas recortadas a atacar un canal y no pasa nada. No hay presos, no hay investigación. Al menos en Rusia, el martes que hicieron un atentado terrorista contra un general, ya tienen en la cárcel al que perpetró el atentado terrorista y ya lo hicieron confesar y etcétera, etcétera. O sea, actúa la justicia en cada país en donde ocurren acontecimientos que podrían afectar la credibilidad de esa nación, de su sistema de seguridad. Aquí sí saben quién lo hizo, pues. El gobierno, pues. Claro. Si la misma gente de gobierno... No puedo decir nombres, pero mira, yo personalmente, que me llamó yo tengo mucha familia fuera del Ecuador, y me llamaban en ese momento y me decían, oye, ¿qué está pasando en el país? Y todo lo demás. Y yo le di un momento de duda al asunto, porque analicé el video, lo vi un montón de ocasiones, y claro, yo pensaba que en verdad las personas que estaban allí, secuestradas momentáneamente, estaban reaccionando de la manera normal cuando hay personas que te están asaltando, ¿no? Aunque por ahí habían algunas actitudes que parecían sospechosas, pero cuando me fui a Guayaquil, me di la vuelta por esta cuadra en donde hay medios públicos, está TC Televisión, hay los muros, y vi las 3 garitas. Esta gama. Ahí fue donde entendí lo que me decía gente de seguridad. Es imposible que esos muchachos hayan llegado hasta ese set de televisión pasando todas esas garitas y todo lo demás sin haber dado bala, habiendo entrado como por la puerta grande. Pero si eran armas viejas las que cargaban, cartucheras viejas, recortadas. Y sin cargadores y sin municiones. Y aparte, los explosivos estos, las dinamitas esas que cargaban, no servían. ¿No? Totalmente. Y ten en cuenta que cuando tú ves dinamita, explosivos, TNT, se involucra a equipo que a veces se roban de los cuarteles de militares. Gracias por tener un militar dentro de las entrevistas del día de hoy, que pues la verdad, yo, que ustedes saben, soy pero de los más críticos por mi conocimiento del sistema militar en el Ecuador, de corrupción y todo lo demás, pues algo de esperanza tenemos allí, ¿no? La tercera razón que hemos visto en medios internacionales es el tema de la crisis eléctrica. Para Europa, Asia y África no les parece muy extraño que un país que no está en guerra tenga más cortes de electricidad que Ucrania, que es bombardeada con tecnología de punta misilística por parte de
de Rusia, ¿no? O sea, Ucrania está en una guerra con la superpotencia, la primer superpotencia aeroespacial del planeta. O sea, pese a esa guerra, que obviamente los rusos, para ir debilitando la capacidad militar industrial de Ucrania, le han ido destruyendo las capacidades de generación eléctrica. Pese a todo eso, Ucrania tiene menos racionamientos eléctricos que Ecuador. Es decir, para Europa, Asia y África, medios de comunicación, no se puede explicar cómo un país andino, un país que tiene ríos caudalosos, que tiene montañas de donde nacen el río Amazonas, no tiene la capacidad de salir de una crisis eléctrica, ¿no? Obviamente ellos no hacen análisis de Lazo, de Moreno, no hacen análisis de la corrupción en CNEL, etcétera, ¿no? Ellos simplemente ven que el presidente de turno, que tiene más de ya un año en el gobierno de Ecuador, ha dicho como en 3 ocasiones a nivel medios de comunicación que iba a arreglar esto y que incluso tuvo una ley anticortes de electricidad hace como mitad de año y no lo logró. O sea, que no ha cumplido su palabra en algo que para un país que no está en guerra sería más fácil. Hay países como como la República Democrática del Congo, que está en guerra civil, y no tiene los racionamientos eléctricos que tiene el Ecuador. Entonces, esa crisis eléctrica le quita credibilidad al gobierno de Noboa, ¿no? Es el presidente que se ve de forma internacional que no puede solucionar un problema que podría ser solucionable, y que en el continente americano es el único país con esta crisis eléctrica. Ningún otro país tiene los problemas de racionamiento de electricidad de hasta 14 horas en el país más peligroso de América, ¿no? Bueno, ese es otro ítem. La cuarta razón que me han dado los medios de comunicación es el fracaso en cumbre de países iberoamericanos. Esa es la cuarta razón, que fue recién, y creo que lo conversamos aquí también en Ecuador en directo. Es decir, un presidente, mejor dicho, no existe presidencia en el planeta que haya organizado una cumbre de presidentes y que le haya cancelado el casi 90% de los mandatarios, porque solamente vino el de España y el de Portugal, ¿no es cierto? Y me parece que vino por ahí algún otro más, de Andorra me parece, de un paraíso fiscal. Entonces es el país es el gobernante con menos capacidad de convocatoria del mundo. ¿Por qué? Porque tiene baja credibilidad. Nadie quiere tomarse una foto al lado de él, ¿no? Y recordemos, bueno, en Colombia están hablando mucho del tema de su pinta de camisa, o sea, pinta de guayabo, le dicen en Colombia, de chuchaqui, de cuando te pegas los tragos y al otro día te despiertas mal peinado, con dolor de cabeza, con un rostro sin haber dormido, y no exactamente por cuidar a tus hijos, ¿no? Entonces, o por trabajar. Entonces el tipo estaba con gafas. Entonces eso me mencionaron mucho en Colombia, ¿no? Y hay una cantidad de videos impresionantes de cómo se burlan de Noboa en medios como RCN, Caracol, los grandes medios de comunicación de Colombia, se burlan de este presidente ecuatoriano que no sabe de protocolos, no sabe absolutamente de nada. Y atrás tiene la canciller Sommerfeld, que pues es saludo a la bandera, a la señora, ¿no? Porque cuando hasta Donald Trump, siendo un hombre tan poderoso, ha habido equipo de comunicación y coordinación que le ha parado la mano. Del propio Estados Unidos le dice, eso no se puede hacer, presidente. Y Trump se ha quedado ahí frenado, ¿no? Y Trump es Trump. Perdón. Pero tal parece que, a la suerte de lo que acabas de indicar, Hugo, Daniel Noboa, según lo que dicen quienes lo conocen, quienes los rodean, no acepta un no por respuesta. Entonces, todos quienes están a su alrededor, todos los que se convierten en algún momento en sus voceros, incluso recuerdo yo un paraje ahí bastante vergonzoso de Diana Jacome siendo asesora presidencial, donde ella decía, lo que el presidente diga es lo que yo hago. Y alguien le dijo, pero si está mal, lo que el presidente diga es lo que yo hago. Y tal parece, no sé si coincides conmigo, en el hecho de que las vocerías que salen a justificar o defender lo que el gobierno hace, y que es evidentemente contrario a la ley, contrario a la Constitución, y que las voces se alarman y dicen, bueno, ¿por qué tanto autoritarismo? ¿Por qué tanto desconocimiento de la ley?
salen a defender lo indefendible. Entonces, hasta cierto punto, todo este panorama o esta construcción de esta vocería gubernamental de lavarle la cara al presidente, de lavar sus acciones, de intentar justificar lo que no se puede justificar, ¿qué impacto tiene en la ciudadanía? Porque yo tengo dos visiones, ¿no? Hay quienes dicen, y perdón por lo que voy a decir, arrecho mi presi, puede con todo, hace lo que le da la gana, porque es este concepto del sabido, del ecuatoriano, que no le importa nada y que hace lo que le da la gana. Y literal, él se vende como, yo he hecho lo que nadie ha hecho, cuando lo que ha hecho es irrespetar la ley. Y luego está toda la población que dice, oh Dios, qué temor que tengo de una persona que se llama a sí mismo el peor enemigo que una persona pueda tener. ¿Hasta qué punto eso afecta ya de miras a la campaña electoral la credibilidad y la posición de alguien que, muy contrario a actuar como un gobernante, como un presidente, está actuando siempre con miras a la campaña, ¿no? Siempre a posicionarse de esta forma como candidato? Bueno, y eso también suma, lo que acaba de mencionar Mónica, eso también suma la falta de credibilidad como presidente a nivel internacional. Pero claro, mira, en mi profesión, la inversión en comunicación, en publicidad, siempre tiene resultados. Yo te puedo decir que las empresas de comunicación, los asesores de comunicación que están trabajando con Presidencia están cobrando mucho dinero, les está yendo muy bien y están haciendo una campaña brutal que sí tiene resultados. Lo mantienen a Noboa con un cierto nivel de credibilidad dentro de Ecuador, basándose en la personalidad, en el personaje, ¿no? Y mira, eso funciona en dictaduras. Solo veamos el caso de Bashar al-Assad o la familia Assad en Siria, o sea, más de 50 años de una familia. Eso era total corrupción y a nivel internacional nadie creía en ellos. Pero a nivel local había gente que sí podía hacerlo, ¿no? Más allá de los temas locales, internos, etcétera, de comunidades, de religiones, etcétera. Pero en el caso de Noboa, esta plutofilia, esta campaña en relación a lo que se le puede admirar al personaje, ¿no? Plutofilia es el amor hacia el rico, al famoso, al poderoso, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, veamos el caso de si yo tuviera el tiempo, si no tuviera hijos, tendría otro hijo, un libro, y escribiría específicamente de cómo fue la campaña para que Trump ganara en relación a la plutofilia alrededor del Elon Musk, el hombre más rico del planeta, un sudafricano que tiene más de 400 mil millones de dólares y que él decía, salgan a votar por él. Yo soy buen padre, yo soy empresario, yo soy multimillonario, soy el hombre más inteligente, mando cohetes al espacio, tengo los autos Tesla que me los inventé en mi cabeza, he creado internet en parte, es parte creación mía, y etcétera. Y como la gente dice, wow, el hombre, bueno, Elon Musk no se lo puede comparar con el papanatas de Daniel Noboa, es un payaso alrededor de, pero esa plutofilia, ese brillo que alguna gente cree tener estos personajes, porque, a ver, yo ayer estaba con gente famosa en cierta manera, ¿no? Entonces la gente dice, es que tiene un brillo, es que tiene algo especial. No, ese brillo en tu mente es una fantasía, ya porque sales en televisión, en medios de comunicación, porque tienes dinero, ya parece que tienen alguna especie de condición. Y en religión también se lo vende tal cual, ¿no? No vamos a hablar de religiones específicas, pero hay religiosos que hacen un negocio de la religión y dicen, bueno, si yo tengo dinero, si yo tengo un avión privado, etcétera, es porque yo he hecho lo que, pues, mi Dios me dice que tengo que hacer y yo soy amado por ese ser. Entonces, por eso es que tengo lo que tengo. Entonces, aquellas personas que no tienen un criterio, no han leído, ejemplo, Biblia, etcétera, estos libros, pues caen en eso, ¿no? Dicen, bueno, es que porque por ejemplo, el proceso electoral es todo lo que tú vendes y comercializas a través de publicidad tiene una base aspiracional, es decir, te estoy vendiendo una bebida porque si la bebes vas a ser feliz, aspiración. Te estoy vendiendo algo que no te va a dar eso, pero yo te estoy condicionando a creer en ello, porque todo al final es creencia, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando en este momento de la credibilidad, de creer en un personaje, es muy interesante para mí como profesional en esto de la comunicación, porque Ecuador es un país bastante pequeño que vive y que es muy influenciado por corrientes externas, ¿no? Veíamos hace unos días cómo se rasgaban las vestiduras los músicos o cantantes ecuatorianos, porque el tema de cuáles son los artistas más escuchados en Spotify, y todos eran reggaetoneros
de distintos países, ¿no? Y ellos mismos, que conozco algunos de ellos, que votaron por Lazo, que votan por Noboa, que cuando estaba Correa en el gobierno criticaban y juzgaban y decían todo tipo de cosas, ¿no? Y decían, no, mira cómo desperdician la plata haciendo programas de artistas que son solo sus artistas o lo que sea. Pero siguen en esta negatividad, en esta negación, ¿no? Y ayer mismo lo vi al Martín Galarza Audi haciendo un show, no me acerqué ni a saludarlo ni nada, haciendo un video él diciendo que cuando fue el feriado bancario él perdió dinero, vi su video, me lo pasaron, quejándose de que él había invertido en el 99 un disco donde le había ido bien en los 90 y por el feriado bancario no había podido recuperar la inversión de aquella producción, ¿no? Pero habla de las razones del por qué, ¿no? Pero claro, los artistas como juglares, como se dice, ¿no? Como los bufones de la corte en este caso, para poder ganar, tú tienes que aceptar un concierto de un narcotraficante, de un banquero. A ti no te importa, tú tienes que hacer tu show, tú tienes que ganar dinero, ¿no? Y tú ves como, por ejemplo, en México eso ha evolucionado incluso a que los narcos le pagan a los artistas populares para hacer narcos corridos, ¿no? Entonces ya está dedicado, o sea, es que el capitalismo es eso, ¿no? Y un exministro, usted hablaba también de algo, yo he hablado con exministros del gobierno donde decían que era un déspota, un dictador Correa, pero yo he hablado con exministros de él, amigos personales míos, y yo les decía, oye, justo con el tema de las cocinas de inducción, ¿no? Que ahora están regalándolas, que dicen que eso fue un fracaso y todo lo demás, y yo le decía al ministro que trabajó y que desarrolló eso, y lo voy a decir, Alexei Mosquera, yo le decía, oye, ¿por qué? Yo te digo mi razón de por qué fracasó el tema de las cocinas de inducción, le decía yo en una... y yo le decía, ¿y tú qué le decías a Correa respecto a eso? Discutíamos, peleábamos, y yo impuse lo de las cocinas de inducción, porque sabíamos el problema del gas, sabíamos el problema de los subsidios de los combustibles, y para nosotros es más fácil generar electricidad, porque invertimos en hidroeléctricas, invertimos en una serie de circunstancias para tener energía barata, y nosotros vimos que el futuro, yo vi un hombre sumamente inteligente, el que hizo que Coca-Cola Sinclair de 800 megavatios llegue a 1200, y que fue perseguido por eso, qué cosas de la vida, y que él me dijo, mira, con gráficas, matemáticos, porque los dos somos hombres de datos duros, de números, y me dijo, mira, el futuro es cocinas de electricidad y mejor de inducción. Pero lastimosamente, él también escuchó a otros que se impusieron en el tema publicitario, porque yo le decía, bueno, si esto es real, ¿por qué no hicieron una buena campaña? ¿Por qué se dejaron destruir? Y él me dijo, bueno, ese no fue mi tema. Yo era ministro de una cosa, yo no hacía comunicación, yo no hacía este otro tipo de gestiones y obviamente los comieron vivos por otro lado. En este preciso momento, obviamente, que sale bonito decir, ah, claro, en aquel gobierno qué brutos que eran, ¿no? Ellos querían poner cocinas eléctricas. Si todo el Ecuador tuviera cocinas eléctricas, estaríamos jodidos, no podríamos cocinar. Pero es culpa de ellos. Es tan interesante que estos personajes, Daniel Noboa... Como que te dijeran, ¿por qué tienen licuadora? ¿Por qué tienen cafetera? Esto es como, perdón que le diga esto, y estoy muy de acuerdo con esta analogía del feminismo moderno, y que he sido partícipe de escuchar muchas veces este criterio absurdo. La acosaron por culpa de ella, porque ella es mujer, porque ella estaba vestida provocativamente, o la acosaron porque iba a esa hora, en ese momento, y porque ¿quién la manda a salir tan tarde? ¿Quién la manda a salir? ¿Quién la manda a salir sin nadie? Estaba buscando lo que no se le permitió. Si estaba hasta esa hora era porque algo estaba buscando. Como los musulmanes, ¿no? Que para salir una mujer, ahora en Siria, por ejemplo, para salir una mujer tiene que salir tapada y con el padre o el hermano, o si no, no puede salir, ¿no? Que las cosas son así. A ese nivel de absurdismo llegamos al tema de lo mediático. Sacan el tema de las cocinas de inducción a regalarlas. Bueno, en parte está bien, porque así se debió haber hecho al final, creo yo. Pero para decir que fue un error del gobierno de Correa, porque como ven que está subiendo las encuestas RC, están queriendo golpearle de alguna manera, ¿no? Porque claro, como no teníamos el tema, el gas para nosotros es caro, porque no lo tenemos. Entonces subsidiar el tanque de gas a las casas de la gente. Miren, las personas que tienen más recursos, yo consumo 3, 4 tanques de gas al mes más o menos. Secadora eléctrica, secadora de gas, el agua que se calienta, etcétera, a veces hasta más. Y los que tienen piscina y jacuzzi, pues todavía más. Entonces,
por cada tanque de gas que una familia pobre del Ecuador, que ese tanque de gas creo que les dura un mes y medio, está subvencionando industrias, gente adinerada, restaurantes, porque en el Ecuador nadie controla el tema del gas industrial. Hay un montón de industrias, de empresas que utilizan el gas subsidiado. Entonces, obviamente es un gravísimo problema y todo lo que yo gastaría en tratar de controlar ese contrabando, además, el tema de los tanques de gas de contrabando hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Entonces, me pareció una idea matemática maravillosa. Alexis Mosquera fue el mejor graduado de la Politécnica Nacional en su año y durante mucho tiempo. O sea, el tipo es recontra inteligente y en números. Y el hecho de decir, mira, el futuro del Ecuador era pasarnos a la producción, al uso doméstico eléctrico de alimentos y todo lo demás. Además, nos evitamos las explosiones en las casitas pobres, nos evitamos los incendios, nos evitamos la contaminación, un montón de cosas. Es lógico, pero lo sabotearon, lo echaron a perder. Y esos mismos que sabotearon y echaron a perder la salida del futuro del país por planificación son los que ahora salen a decir, miren los pillos. Los pillos te quisieron poner cocinas eléctricas que ahorita te estarías muriendo de hambre porque no tienes cómo producir tus alimentos. Porque ellos no están produciendo electricidad. Porque ellos se meten en temas de corrupción, porque ellos quieren privatizar la electricidad en el país, en el Ecuador. Entonces, sí, realmente son lo absurdo. Y a nivel internacional eso se nota claramente, pero una porción del Ecuador no lo ve así porque está manipulada, está dentro de la caja de cartón. Destitución de la vicepresidenta desterrada es la quinta razón de los medios internacionales que ven como la razón por qué el presidente del Ecuador tiene la menor credibilidad del mundo. O sea, ¿qué presidente de un país envía a su vicepresidenta desterrada antes de que se posesionen al país con la peor crisis de seguridad del planeta, ¿no? Donde hay un genocidio? Por cierto, los tres presidentes con menor credibilidad internacional, el primero es Noboa, de largo, el segundo es Olaf Scholz de Alemania. Solo en Alemania le gana Scholz a Noboa, perdió el voto de confianza esta misma semana en el Parlamento alemán, el Bundestag, y Scholz sale la próxima semana, ya no va a ser canciller. Y Netanyahu, no voy a decir el nombre porque YouTube está, pero buscando todo lo que censurando, porque también esos son otro tipo de poderes. O sea, el primer ministro en el israelismo. ¿Por qué? En el caso de Scholz es interesante, ¿por qué están desacreditados? Porque le hizo una guerra a Rusia, porque la inflación es terrible en Alemania, porque están quebrando las empresas en Alemania más rápido que, no sé, como cuando uno abraza a alguien con resfrío, como me pasó a mí, que yo duermo con mi hija que viene de la escuela con resfrío y hasta ahora no me curo, y es tácito que en 2-3 días estoy muerto. Entonces, porque Scholz ha tapado la realidad sobre la destrucción del gasoducto más importante para Alemania, el Nord Stream 2. O sea, guerra. Las razones por las cuales los dos que están detrás de Noboa, por guerra. El otro en Asia y África no lo quieren ver ni en pintura porque mató a 17,000 niñas y niños. Por eso tiene una baja credibilidad en el planeta. Pero Noboa le gana. O sea, lo que le quiero decir a los ecuatorianos... Un país chiquitito. El presidente de un país chiquitito. Lo que quiero decir es que Noboa le gana a un genocida en credibilidad, en falta de credibilidad a nivel internacional. O sea, Ecuador, no sé si pueden llegar a entender la magnitud de lo que estamos hablando y que el personaje crea que todavía tiene posibilidades de ganar las elecciones. Este es un platanal, esto es un canchón de chatarra. Ecuador es un canchón de chatarra. Y con eso se minimiza cualquier posibilidad de inversión, cualquier posibilidad de confianza, de invertir, de generar, porque ¿quién viene a invertir? ¿Quién viene primero? Lo que dijiste hace un momento, solo en temas turismo. ¿Quién viene a un país que tu propio presidente dice que está en guerra? Que es tan fácil que se te metan a una institución que está supuestamente liderada por el gobierno. Que sales todos los meses a decir que vas a militarizar poblaciones enteras porque ha despegado la violencia. Y luego tienes también un país en donde no se respeta el ordenamiento jurídico y donde tus propios ministros salen a defender lo ilegal, lo ilegítimo de tus acciones, y tú te vanaglorias de eso, de ser un irresponsable y un irrespetuoso de la Constitución y la ley. Entonces, ¿con qué garantías vienes a invertir a este país donde no se respeta nada? Donde mañana pasado a ti se te da la gana de confiscar algo y lo vas a confiscar y te va a señalar, es que tú estás financiado por el narco y te quito tus cosas.
Esas son las advertencias, las llamadas banderas rojas de esta falta de credibilidad y también de esta falta de gobernabilidad que vive hoy en día en el Ecuador. Miren, en el listado, porque son acontecimientos nuevos, no está el tema de la cárcel en el oriente del Ecuador, ¿no es cierto? Pero si hubieran visto los medios que mencionan este tipo de temas, el video de las niñas y de los niños de las escuelas, en donde se iba, que en los alrededores se iba a poner esta mega cárcel, diciendo, aquí en nuestra comunidad aún no somos Durán, aún no somos Guayaquil, las dos ciudades más peligrosas de América. Si pone la cárcel acá, nuestro futuro está condenado. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata luego de unas cuantas horas? Mandar a 200 militares fuertemente armados contra esos niños. Claro, reculó después por la masacre que iba a haber, porque allá en el oriente, como bien dijo el señor militar previo acá, pues las comunidades Shuar, Cofán, todo lo que involucra esta asociación de nacionalidades originarias, porque estos sí son originarios. Ellos vienen más de 600 años aguantando la invasión, primero de europeos, el saqueo, la violación, la desaparición, el genocidio. Primero de los europeos, de las cuales decían que sí, yo desciendo de esa gente, y a veces escriben de Europa correos, pero tú eres de origen europeo y bla, 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 ¿por qué español? ¿Por qué criticas? Porque es la verdad, es la verídica realidad. Y ese pueblo ahora en cambio está luchando contra la invasión del Estado ecuatoriano. Total respeto y admiración por ellos. Y claro, ellos se tenían que enfrentar contra esos militares que también son de esas mismas poblaciones, porque son gente pobre también los de la tropa. Entonces creo que ahí recularon. El ejército dijo, señor Noboa, mire, en esto no nos metamos. En esto no nos metamos. Pero nunca vimos que Noboa saliera a decir, bueno, en las plantaciones de banano que tengo extensísimas territorios, ¿por qué no lo vas y lo haces en el ingenio azucarero de ustedes que consiguieron todas esas tierras con asesinato, con crimen? Porque tenía un gran empleado dicho Febres Cordero que decía entre su círculo más íntimo que la solución para los campesinos y el indigenado era matarlos, como hicieron en Argentina, como hicieron en Chile, acabar con ellos. Eso decía Febres Cordero en el círculo privado íntimo. Decía, a los indígenas hay que matarlos, hay que crear falsos positivos y matarlos a todos. Menos mal no lo logró, Así decía Villavicencio también, en los chats. Pero porque emprendió del Don Febres, pues. León Febres Cordero creía que lo que había que hacer era matar a los indígenas. Ejemplo claro, si ustedes investigan, cuando hubo el supuesto levantamiento en la Tacunga, en el gobierno de Febres Cordero, se inventaron la explosión de unos vehículos militares que al final era una camioneta de rancho donde compraban las frutas y verduras. Los mismos militares con explosivo militar reventaron eso. Había manifestaciones en esos días. ¿Y qué pasó? Los militares cogieron y dispararon a unos cuantos tenientes y gente que está libre. Gente que terminó su honroso y meritorio paso por las Fuerzas Armadas y están recibiendo dinero del pueblo, ¿no? Porque el primer poder del Estado, como lo dije en una entrevista anterior, el primer poder del Estado del Ecuador es el ejército ecuatoriano. Nos dicen y nos mienten, no, los poderes del Estado son ejecutivo, legislativo, judicial, y ahora tienen los otros dos, el Consejo de Participación Ciudadana y el CNE. No, el primer poder del Estado son los militares, porque si la generalidad, la comandancia, ¿no? El almirantazgo dice, no me gusta, golpe de Estado mañana, lo sacan, lo botan. Pero en cambio, si está alguien de ellos, enseguida salen a disparar, a arrastrar a un muchachito como hicieron hace 15 días en las manifestaciones de las... Oye, Quito está con terror. El pueblo en Quito está con terror. Y no solamente Quito, el país en general. Los no novoístas o boboístas, porque hay que decir, son bobos los que están con ¿Cómo ves tú la intención de votos en Quito en cuanto a los dos candidatos que son los que están en las preferencias? ¿Cómo ves? Mira, la realidad es que en Sierra Centro y en Quito, Noboa es donde sobrevive. O sea, se ha enquistado el fascismo, el pensamiento fascistoide en Quito y se está haciendo copia pega de la estrategia de Milei de la Argentina en la campaña también acá. Entonces,
Milei, que es un caso muy parecido, los dos llegaron casi al mismo tiempo. Milei también tiene en Buenos Aires y en algunas provincias donde está la corriente, la tendencia más de ultraderecha. Mira, se ha derechizado a la juventud en Ecuador, eso es una cosa terrible. La gente joven, menores de 25 años, se ha derechizado, está en un proceso de fascistoide, perdóname, la conjugación de esa palabra. O sea, están yendo hacia el fascismo. O sea, están poniendo, y esto es una Es que el trabajo lo están haciendo en las redes sociales, ¿no? Totalmente. Claro, Entonces, el odio por ejemplo, lo están sembrando allí y siguen, ¿no? tú ves, y claro, tú es basado en odio, tú ves a una Giorgia Meloni que sale en Italia diciendo hace unos pocos días, io sono Giorgia, le migranti è il problemi, il troppo problemi de questo, y le comuniste que están poniendo leyes para beneficiar a los terroristas y todo lo demás. Entonces, eso entra en esta juventud. Entonces ellos dicen, como ven estos videos que surgen por todos lados, y dicen, claro, los comunistas, los socialistas son los culpables porque ellos ponen leyes que benefician al secuestrador, al narcotraficante, ¿no? Pero no saben que Giorgia Meloni viene pues de la camorra también y de todas estas mafias que pusieron a Silvio Berlusconi durante mucho tiempo en el poder en Italia. Y de Europa, mira, es que esto no es un fenómeno nacional, esto es internacional y yo los estudio. Meloni, Italia y Alemania son los países que están en decrecimiento en Europa. Pero Meloni tiene popularidad porque Meloni mete cizaña, mete odio. ¿Por qué gana Trump en Estados Unidos? Porque Trump mete rabia y cizaña y dice, no, es que los mexicanos son los culpables. Es que los europeos, los chinos son los culpables. Y los migrantes son los culpables. Cuando la ignorancia del joven, porque es joven, es no saber que lo que mantiene, por ejemplo, Estados Unidos son esos cerca de 80 millones de personas que no tienen documentos porque son esclavos modernos, no les dan seguridad social, no les pagan lo correcto, les abusan, les violan y tienen miedo de decir las cosas porque los pueden deportar, entonces se aguantan todo con tal de no regresar a sus países en donde hay debacle y donde hay crisis. Entonces Estados Unidos se mantiene con esa migración. Pero claro, como estos ricachones hacen estudio y análisis, hacen focus group, lo que yo también hago, entonces demuestran y descubren y dicen, no, pues que los jóvenes se puede manipular su inocencia y su inocencia que proviene de la falta de conocimiento. Entonces Novoa está trabajando continua y constantemente en campaña publicitaria para llegarle a los muchachos, llegarle a la juventud. Pero entonces, es una campaña de la mentira nada más, ¿no? Porque en realidad de lo que te dice, creo que ni el 10% es verdad. Total. Sí hay una población clase media alta que también está con Novoa, pero estamos hablando de un 18 o 20%. Mira, la clase media de Ecuador se está yendo del país. O sea, es durísimo lo que estoy mencionando. Si tú ves los datos de migración, los que están migrando con visado, que se están yendo mamá, papá, hijos, porque aprendieron la lección los ecuatorianos. Eso es mi caso particular. O sea, en los 90 los padres se iban solitos y dejaban a los hijos con los abuelos, con los tíos, y después resultaba ser que los hijos eran violados, resultaba ser que las hijas a los 16, 17 años ya eran madres, y todo eso lo sufrían desde el exterior, porque muchas veces no tenían los papeles, y como no podían salir de España, de Italia y todo lo demás, vivían la vía crucis de tratar de que sus hijos vayan de alguna manera, y después tenían que, y pagan, hasta ahora sigue habiendo esa gravísima crisis de los ecuatorianos menores de edad, que los lanzan por el muro, niños, niñas pequeños, para ver si por el otro lado de la frontera los recogen, y es la peor de las torturas que puede existir. Entonces ahora lo que hacen los ecuatorianos es irse todos. Por ejemplo, en mi caso, todos mis hijos tienen visa. Si me tengo que ir yo, si me la saco, me voy con todos. Entonces eso es lo que está haciendo la clase media ahora. Entonces tienes pues alguien que te está extorsionando o que te está amenazando. Tú te sientas con tu familia y se van todos. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, la clase media vende casa, vende autos y se va. Y se está yendo la mediana empresa en el Ecuador. Se está yendo el que tenía pues el contact center, se está yendo, de mis conocidos, se está yendo casi todo el mundo. Se está yendo el que tenía pues la rectificadora de autos, la clase media. Está vendiendo o cierra el negocio y se está yendo con los hijos a alquilar una casa, se va con lo que logra vender
y a ver cómo se conecta. Hugo, ¿y qué va a pasar con el país si seguimos con esta ola de salida de ecuatorianos? ¿Será que esto se volverá como una hacienda donde los dueños serán un grupo nada más del país? Bueno, del lado de los fascistoides, de los muchachos que creen que lo que hay que hacer es matar a los pobres y que debe haber pena de muerte, pues vas a tener violencia, paramilitarismo, o sea, es la Colombia más o menos de los años 50. Se está colombianizando Ecuador en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces vas a tener estos hacendados, estos hijos de ricos como Noboa, el deseo de imponerse con mano dura hacia el resto de la población con armas. Y en el caso, y aquí, claro, aquí lo que hace falta es que cambie la doctrina, la ley que impide que la población tenga derecho de porte de armas. Y eso lo quiso hacer Lazo, acuérdate tú, ¿no? Y esa es la postura del Partido Social Cristiano, esa es la postura del partido, la derecha, más claro, ¿no? Que tiene algo de posibilidades de elección en el Ecuador. Entonces, cuando tú le das derecho a porte de armas a una parte de la población, como pasa en Estados Unidos, amedrentas a la población que no tiene dinero para comprarse, pues, ¿no? Un R-15 o cosas por el estilo. Mientras, en cambio, los ricos se van a poblar, como en Estados Unidos, en sus casas, como tenía mi padre en la Camaronera, cuando yo lo visitaba, cuando iba a un cuarto de visitas. O sea, yo vengo de bananeros, camaroneros, etcétera, y me acuerdo que yo me impresionaba ver en un closet Winchester, escopetas, ametralladoras y todo ese tipo de cosas, y soy ilegal, pero hemos vivido desde siempre con ese porte no correcto de armas, y el uso de esas armas cuando los hacendados que consideran que hay que usarlas. Y de lado y lado, porque también del lado de mi familia, de mi señora, pues el abuelo pues le dio bala a mucha gente. Entonces, a lo que voy es, y en justicia supuestamente, ¿no? Porque les robaban el ganado o por cualquiera de esas situaciones. Entonces, tendrás una clase muy pobre, va a haber una migración masiva del campo hacia la ciudad, nuevamente focos de miseria, guetos, se dice, ¿no? A nivel internacional, y esos guetos van a repletar las periferias de las grandes ciudades, en este caso Quito y Guayaquil, migración interna provocada por la miseria y la persecución, la explotación campesina en la costa. Esos círculos de miseria, esos guetos, son los caldos de cultivo perfectos para la pandilla, para la banda organizada de microtráfico de drogas, secuestro. Porque, a ver, ¿de dónde viene toda esta muchedumbre de Durán y de Guayaquil que se dedicó pues al robo, al secuestro y al crimen organizado? De esta muchachada que viene de esos grupos, de esas periferias, sur, norte de Guayaquil, que primero de invasión, ¿no? Recuérdate tú, como familias ricachonas de Guayaquil, como los Noboa, los otros Noboa, ¿no? El que fue vicepresidente de Maguad, ¿no? Los Bejarano, Noboa Bejarano. El que después presidente. Gran terrateniente, ¿no? Que cuando llega a la presidencia, después de que sale pues su lacayo, pues utilizaba a la policía para cuidar las tierras de la familia, pues, ¿no? Grandes hiperterratenientes, y que llegan al poder justamente para seguir teniendo esas condiciones, ¿no? Pero aún así la población les quitaba terreno, aún así la población a la brava se metía y trataba de tener vivienda, población que venía justamente del campo, porque los Noboa Naranjo, los otros, les expropiaban, los perseguían y les decían, te largas o te damos bala, ¿no? Lo que ha pasado también con la movilización en Colombia. Este es un fenómeno regional, incluso internacional, si lo quieres llamar así. Pero te quería terminar de decir los otros puntos de qué es lo que hemos visto a nivel internacional, de por qué Noboa es tan mal visto. Dice, bueno, ya te dije la cumbre, el fracaso de la cumbre, destitución del presidente, de la vicepresidenta Desterrada, que hasta ahora no hay criterio jurídico internacional que lo sustente, pero bueno, ellos siguen y va a seguir Desterrada. Y me preguntan, oye, pero el criterio jurídico, hermano, en Ecuador no existe criterio jurídico. O sea, como vi un video que me pasó la María Cristina Cronfle, ¿no? En donde cogía y botaba los libros de derecho, porque estudió derecho, decir, en Ecuador, ¿para qué estudiar derecho? Si aquí es la ley del duro, ¿no? Crisis migratoria de ecuatorianas y de ecuatorianos. Nueva York repleto de ecuatorianos pidiendo limosna y vendiendo salchipapa en las calles de Nueva York, o sea, eso es algo es brutal. Brutal. O sea,
nunca se ha visto bueno, sí, el Ecuador tuvo una crisis en los 90 en donde los ecuatorianos volaron. Creo que aquí conté una experiencia feriado bancario de lo que yo vi y de lo que yo viví cuando viajaba 2002, 2003 por Europa y veía cómo deportaban solo por ser ecuatoriano, de ponchito, lo que sea, ya te veían un poquito morenito y en Schiphol, en algún aeropuerto relevante de Europa, mandaban aviones repletos de ecuatorianas y de ecuatorianos, simplemente porque eran ecuatorianas y ecuatorianos y porque estaban migrando, ¿no? Y de ahí se impusieron la visa Schengen para ecuatorianos, más o menos en el 2006-2007, acuérdense ustedes. Antes, el ecuatoriano promedio podía entrar a casi a todo el mundo sin visado. Después de eso, colorín colorado, ¿no? Ahora somos el pasaporte más devaluado del planeta. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? 7, condecorar a su propio padre. Ese fue un circo, fue un chiste internacional. Darle un mérito o reconocimiento del más alto galardón de este país al padre que está con Alzheimer, que empieza a brincar, a bailar cumbia en un evento en Guayaquil. O sea, realmente es decir, esta es mi hacienda y yo hago lo que me da la gana. Yo premio a mi padre porque me da la gana, ¿no? O sea, no respeto, no valoro el sacrificio y el esfuerzo de quienes sí son ecuatorianas y ecuatorianos de mérito y de valor y que pues trabajan, se esfuerzan en academia, en ciencias o en lo que tú quieras para destacarse a nivel planetario. Entonces tú bajas la barra y pones en la mediocridad de solo tener dinero, ¿no? Y lo que ustedes me decían, ¿qué piensa el chico pobre de la calle, ¿no? Allí en el Batallón del Suburbio, en Flor de Bastión, aquí en el sur, en la Ciudadela Ibarra, en Quito, perdón. Bueno, si este tipo manda droga, y de eso voy a hablar después, manda droga a España y es presidente, no articula dos palabras bien, pero aún así se casa con una muchacha 10 años más joven que él, es presidente del Ecuador, también lo de la borrachera es otra causal de descrédito del hombre. Si ellos hacen eso, yo también, pues, ¿por qué me voy a dedicar a estudiar y todo lo demás? Si yo puedo vender droga y en 2, 3 años ya tengo carro, casa, mujeres, perdón que diga el término, pero así es como piensan. Y bueno, como dijo un youtuber famosísimo en Colombia, multimillonario, que estaba metido en lavado de dinero, prefiero vivir poco, pero vivir bien, gozármela, que ser pobre toda mi vida y ser un esclavo de los que están arriba. Entonces el tipo, muchacho, sí, se metió a la droga, tenía millones de dólares tatuados hasta donde más podía. Bueno, eso es algo que no viene de bien o mal, pero eso hizo un muchacho. Incluso se agrandó el cuerpo, hizo una serie de cosas y ya está en la cárcel, ¿no? Pero porque él decía, bueno, ¿para qué vivir de pobre, no? Prefiero vivir unos cuantos años y gozármela que vivir todo el resto de mi vida de pobre y miserable, ¿no? Y hasta cierta lógica tiene el punto, ¿no? Después de condecorar a su propio padre, el 8º es cargamentos de droga en bananas de Corporación Novoa. En Amberes, en Bélgica, en España, recordemos pues la captura del mayor cargamento de cocaína de la historia de España, 18 toneladas de cocaína en España, provenientes del Ecuador, ¿no? Y así, y eso sumado a la cantidad que continua y constantemente están entrando a puertos en Europa, la droga del Ecuador que viene en piña, en banana, etcétera, etcétera, en el gobierno de Danielito, ¿no? La 9 es descalificar a Topic de la contienda electoral. Al que le seguía en las encuestas, que también es otro niño rico, pues lo quita de la contienda electoral, ¿no? Dice, bueno, voy a través de un esbirro de una señora González, que es candidata en cambio a la presidencia por PS3, PSC, Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, que tampoco tiene credibilidad, bueno, ese sí no tiene credibilidad ni en Ecuador, pero pues le pusieron una denuncia de haber cometido un delito electoral, pues y a Topic lo descalificaron, ¿no? Lo sacaron de la contienda, y de paso, días posteriores, se metieron con las empresas del padre, con las empresas de ellos a nivel Ecuador, como decir, como bien dice la señora Mónica, no te metas conmigo, que como enemigo soy el peor enemigo que puedas tener, ¿no? Entonces les quitaron contratos, los sacaron de la contienda electoral, entre niños caprichosos, ¿no? Porque estos son niños mimados que pues toda la vida han tenido lo que han querido, ¿no? Igual que Alvarito también en su momento, o sea, es esa evolución de los niños mimados.
El chico quiso ser presidente, es el príncipe de una mafia, pues la tía y el padre dijeron, bueno, vamos a hacerlo y llegó a presidente. O sea, no podemos desmerecer eso. Este chico ha tenido lo que ha querido en su vida, hasta ser presidente de un país. O sea, ¿qué más? ¿Qué más plutofilia? ¿Qué más, no sé cómo decirlo, ¿no? Oligarquía puede ser puede ejemplificar esta situación, ¿no? Una persona que en su vida solo ha hecho perder dinero, porque la primera empresa que tuvo en la Florida, que el padre le dio dinero para que haga empresa, para ser manejador de artistas, perdió como 8 millones en un año. O sea, y aún así, pues se lo premia siendo presidente, ¿no? Y no sabe de lo público ni administrar nada, ¿no? Pero como tiene plata, pues Diosito lo debe haber bendecido, ¿no? Por eso hay que darle la presidencia, porque probablemente algún mérito tiene, ¿no? Descalificar a Topic, bueno, en la contienda ese fue la 9, y 10, borrachera en Madrid, ¿no? Que hasta ahora los medios españoles y europeos no se han olvidado de ese tema que el Ecuador ha tratado de ocultar, pero es más que sabido que la fiesta, lo que hizo Daniel Noboa en España fue grave, fue muy grave, y hay información de inteligencia española, del gobierno español, de que Noboa y los hijos también de un candidato del Partido Social Cristiano, Kronfle, hicieron muchas cosillas también con muchachas de gente que trabaja para el gobierno de Ecuador. O sea, una vergüenza total, o sea, total. Esos son los 10 puntos primarios, ¿no? Están todos, ¿no? Esos son todos, sí. Hugo, en resumen, ¿cómo tú calificarías a este gobierno en un año? Creo que va a tener un mes ya. En 5 días cumple un año, un mes. ¿Cómo calificas tú esta administración? Exitoso en sus propósitos personales y particulares, o egoístas si lo quieres llamar así. Los Noboa llegan a la presidencia luego de tener intermediarios, porque Moreno fue empleado de ellos, pero era un intermediario, no era ellos. Luego llegan a alianza, antes con Correa tenían también algún pacto de no agresión mutua. Siempre han estado, si no directamente en el poder, indirectamente han tenido alguien de la familia, ¿no? Bueno, cuando vivía el abuelo, él les enseñó la regla. Parte de su tiempo el abuelo vivía aquí en Quito, y con Velasco Ibarra, con gobiernos anteriores, cuando vivía este señor, pues les condicionaba a tener preferencias en puertos, preferencias arancelarias de importación, o sea, que les den, o sea, el viejo Noboa llegó a tener tanto poder que controlaba aduanas en toda la costa del Ecuador. Entonces, siempre tuvieron control del poder. Ellos saben que para poder mantener sus negocios y hacerlos rentables tienen que tener el poder. Como yo siempre digo, esta plutocracia lo que hace es tener el poder, con el poder lo que hacen, el poder del Estado, con el poder tienen inmunidad, y con esa inmunidad tienen impunidad. Entonces, al tener al hijo con un partido propio, al tener al príncipe, pues les ha ido recontra bien, toda la droga llegó bien. La vueltica, como dicen en Colombia, pues sale perfectamente. El lavado de activos, ¿quién ha caído en temas de lavado de activos? Lazo no está siendo enjuiciado en absolutamente nada. Noboa, por lo menos en este primer año, habrá aumentado su fortuna particular y personal en unos 400 millones. La ley de fomento turístico, ha habido como 5 leyes que la Asamblea le aprobó a Noboa, y ahora se pelean y critican de que Noboa quiere mejorarlo al país con esta nueva ley supuestamente antipillos. Pero, ¿y las 5 leyes que la Asamblea le aprobó? ¿Le benefició en algo al país? La subida del IVA, la inflación brutal, nadie tiene Navidad en este año, o la mayoría no tiene Navidad este año, por la inflación brutal, pero nadie te habla de eso. El tema de la ley de fomento turístico para meterle la mano a las asociaciones de gestión privada colectiva, SAI, Cesarime, Soprofón, las de los artistas, cineastas y todo lo demás. Como ellos tienen negocios hoteleros, como la señora Lavinia sueña con ser una gran hotelera como la Paris Hilton, ¿no? Entonces, heredera también, quiere tener hoteles de lujo en Ecuador, pues entonces hay que poner una ley para no tener que pagar por el uso de música y de canciones y de producciones y cosas en los lobbies de los hoteles y en los restaurantes. Entonces, sacaron una ley para meterle mano a lo poco que ganan los artistas de regalías. A ver, pues Arime, Saice y Soprofón, ¿han dicho ustedes alguna cosa? Y se paran ayer en una cena a decir, uy, qué pena la situación, pero hay que arrimar el hombro, el país está mal, pero con nuestro trabajo y esfuerzo lo sacamos adelante. Pedazo de brutos. Perdónenme,
Por eso me tuve que parar de la mesa y salirme. Pero al artista que realmente dice, y mira, la industria nacional de cantante, a ver qué cantante tiene para vivir en Ecuador, aunque sean de papás y de mamás de dinero, porque muchos de estos tienen peluconcitos, quieren comprarse una carrera artística musical, ¿no? Porque la mayoría de los que tienen talento en Ecuador no están haciendo lo que realmente quisieran. Están de cocineras, están de barrenderos. Gente que realmente tiene talento no está haciendo películas. Yo, los pocos directores de cine que conozco, como Cordero, que fue vecino mío alguna vez, Sebastián, hacía películas porque tenía plata. Y todas las películas que hacían quedar mal al Ecuador. Lo hacían ver horrible. Ratas, ratones y rateros, asesinato en un carnaval o lo que sea, porque son las cosas que él escribía en Marihuanado. Perdónate que te lo diga, y eso que farreamos en las mismas fiestas. Pero el que realmente puede escribir algo bonito y agradable no puede hacerlo porque tiene que ser taxista o tiene que ser lo que sea. Aquí los ricos son los que tienen plata para hacer lo que quieren. Y después, obviamente, porque ser artista en Ecuador es un hobby. Pero claro, los que realmente son músicos y artistas de música popular se comen la camisa. No pueden salir adelante. Difícil. Tienen que ir a Nueva York o lo que sea. Y Novoa les puso una ley para que los hoteles decidan cuánto quieren ellos mismos pagar sobre regalías o royalties, dicen en Europa y Estados Unidos, sobre el uso de la música. Si ellos quieren, el ministro de Turismo dice a estas organizaciones, miren, yo les voy a pagar tanto y punto. A ver si no salen a criticar, ¿por qué no hay marchas? ¿Por qué no hay marchas y multitudinarias manifestaciones? No lo hacen, porque como es el rico, no, por si acaso no vaya a ser que les ofenda y después ya no me vayan a contratar para un show, un festival o alguna cosa por el estilo. Hugo, la última. ¿Tú le ves posibilidades a Novoa? No. Si hay fraude electoral, o sea, mira, aquí vamos a hablar de datos, números reales y duros. Nosotros lo tenemos más o menos en el 21-22%, que es una vergüenza. Y eso es Sierra Centro, o sea, los votos que no tiene, los votos que tenía Pachacútec en la época de Juan Pérez Gualtamber, yo no le digo Yacu porque este es un farsante. Juan Pérez Gualtamber fueron por ese 19% Carlos que votó Pérez Gualtamber. Carlos Pérez Gualtamber. Y se cambió el nombre para ganar votos de los conservaduristas y todo lo demás. Que a mí me parece chistoso, ¿no? Cómo Correa se toma fotografías con gente que está con Yasunidos, y Yasunidos que fue un instrumento de Estados Unidos para golpear y afectar a Rafael Correa con el tema del conservadurismo, con el tema de la minería, etc. Y después se está tomando la foto con quienes le complicaban su gobierno en su momento en temas comunicacionales. ¿No? Eso es ignorar un poco las cosas, creo yo. Y eso afecta a la candidatura, obviamente, de su candidata. Y por eso la candidata no despunta, porque cometen demasiados errores comunicacionales. Pero bueno, volviendo al tema, la visión de una tercera vía está muy lejos de poder alcanzar a las dos primeras candidaturas. Claro, tienes a Luisa primera, tienes a Novoa. ¿Cuánto le ves a Luisa tú? Nosotros le tenemos 37-38%, entonces no es suficiente. ¿Y cuál es el candidato tercero en este momento? Bueno, ahí yo me tengo que refrenar un poco en decir quién del pelotón, porque estoy trabajando con candidaturas dentro de abajo. Entonces te diría que hay una tercera opción que está creciendo en redes y en internet. No tiene una fuerte posibilidad de sacarlo a Novoa de la segunda vuelta. No te voy a decir el nombre por ser profesional, pero obviamente estamos trabajando nosotros como agencia y parte de mi equipo ya está haciendo campaña. Entonces, o no campaña, sino que está organizando la campaña que se viene en 18 días. Entonces, habrá que ver qué pasa, pero obviamente escándalos mediáticos los Novoa lo tienen preparado. O sea, que van a golpear y afectar a Luisa González y su candidatura, que de ese 37 y eso surte efecto. ¿Tú no crees que la gente ya está cansada, ya se cabrió de que acusan, de que es lo mismo? Ya hicieron con el caso de Villavicencio, cuando lo asesinan a Villavicencio, acusaron al correísmo, y que otra vez hagan lo mismo. La gente puede creer. ¿Le funciona tanto eso que...? Yo no sé exactamente, o sea, de inteligencia no sabemos exactamente, no tenemos acceso ya.
no sabemos qué es lo que tiene la computadora de Glass, de Jorge Glass, que es la computadora personal que se la vienen guardando y ese disco duro. Ahí sí valdrán todos los mensajes, ¿no? Para la justicia. Entonces, ellos tienen como estrategia primaria el empezar a publicar información en los próximos días, semanas, sobre todo en campaña, sobre temas personales de Jorge Glass. Inventarán cualquier cosa. Como es el eslabón más débil dentro de la cadena de lo que es el ex gobierno de Rafael Correa, entonces por ahí quisieran golpear. Probablemente también tendrán algo con relación a Lenín Moreno, porque ahí se van a morder entre llenas. O Lenín Moreno tiene información sobre el correísmo también, sobre Rafael Correa y compañía, el correísmo, yo no entiendo qué significa. Pero ya Moreno han pasado cuántas campañas. Pero mira cómo lo afecta a Correa, y eso es algo que yo no entiendo de Rafael Correa en su inteligencia emocional. Mira, Moreno publica en Twitter diciendo, ay, a mí me ofrecieron 2 millones que pague por un documental en X sobre las manuelas. Y yo dije, no, muchas gracias. 2 millones, no, por favor. Me parece raro que un expresidente de Ecuador le haga un documental en X. Platita de tener. Y enseguida Correa, ve no sé qué, ni sé cuánto, bla, bla. O sea, le imponen la agenda. Yo creo que ya no debe responder errores esas cosas. forzados. No debería responder, ¿cree? Exacto. O sea, Moreno lo sigue afectando. No solamente Moreno. Los ex Alianza País que todavía están que pusieron de presidente a Daniel Noboa. Pero es que también es difícil. Yo le decía ayer aquí con Ramiro Aguilar, hablaba ayer o antes de ayer. Me decía, hay que quitarle el teléfono a Correa. Es el único medio que él tiene para defenderse de los ataques. Ya se acostumbró. Bueno, yo sí he visto que a veces el expresidente Correa incluso le responde a cuentas troles. Yo creo que ahí hasta pierde el tiempo y le hacen dar más coraje, más vale. Hay que entender una cosa. Ese voto duro de Luisa González en un buen porcentaje es gracias a Rafael Correa. Lógicamente. Si no tuvieras, el capital político de Correa está con Luisa en este momento. Si Luisa González sale a decir en un discurso, y le van a condicionar a esto, y ojalá que escuche su equipo de Luisa González esto, aunque no creo que lo vayan a hacer y van a cometer el error. Cuando Arauz salió a decir en primera vuelta, a ver, Rafael Correa es allá, yo soy acá, yo soy el candidato y va a ser mi gobierno. Correa y yo no tenemos nada que ver, y ¡pum!, cayó. A ver, tú tienes dos tipos de público. El que ya cautivaste, el que ya tienes como medio de comunicación, como político, como personaje, tienes un público que consume, que te sigue, que te cree. Uh-huh. Si tú sales mañana y criticas a ese público por obtener el público que no tienes ni el público que quieres, que aspiras a tener, y el público que tienes, al que ofendiste, obviamente lo vas a perder. Entonces, ¿qué pensó el público o el votante cuando Arauz salió a decir Correa es Correa y yo soy yo? Ah, no, pues este va a traicionar a Correa como lo hizo Moreno. No. Tal vez la estrategia, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la postura que deben de tomar ellos? ¿O debe tomar... Bueno, Luisa no lo hizo mal en algunas oportunidades, le han querido poner la piedra de tropiezo. Pero ¿cuál es la postura que debe tomar en ese momento que te van a cuestionar, ¿no? Si tú vas a Ecuavisa, vas a Teleamazonas, ellos van a tenerte preguntas para hacerte caer. Claro, primero no ir a Ecuarrisa, ni Telebasura, ni el Burriverso. ¿No te pierdes la oportunidad de ir a esos medios masivos? No, porque nuevamente, tienes dos públicos. El que ya tienes cautivo, el que no cree en Ecuavisa, el que ya dice estamos hartos de las mentiras y de los engaños y bla, bla, bla. Y tú dices, bueno, quiero ir al público que no tengo. Que venga Ecuador en directo. Exacto, pero... Porque ya ese público se lo ha ganado, ¿no? Claro, entonces tú dices, quiero ganarme ese otro público, pero voy a poner en riesgo mi público. Entonces voy allá y en la primera de bastos, o sea, jugando las cartas, te juegan y tú no estás... Porque Luisa González no está preparada para ese tipo de escenarios. O sea, yo eso lo diría personalmente, equipo de guerra. Tú no estás preparada para un Lenin Artieda. No lo estás. Nunca lo vas a estar. No vayas allí. No estás con un Andrés Carrión preparado. No estás. Te va a sacar de su... porque ellos son especialistas en eso. Peor un Fernando del Rincón. Si te ven primera en las encuestas, estás por ganar en la primera vuelta por un milagro, obra y milagro divino, lo que sea. Estás 40%, 41%.
Te aseguro que van a traer a Jaime Bailey o van a traer a Fernando del Rincón y van a mandarle una carta al equipo de Luisa González y como son aspiracionales le van a decir entrevista con Jaime Bailey, con Rincón o alguno de estos ultraderechosos y ellos van a decir yes, ok, en el hotel, ahí estoy y va a caer, no estás, hay que ser humildes, hay que reconocer las limitaciones y las capacidades que uno tiene y a dónde se puede meter y en dónde no, como me pasa a mí. No me voy a ir a dar de puñetes con uno de 2 metros que pesa 300 libras. Algo le he de hacer, pero yo voy a ir al hospital. Entonces, uno tiene que saber medirse. Y Luisa González jamás ha sabido saber medirse. Ojo que hasta lo mejor va a ir a la radio esta donde salen estos de San Borondón y que cada vez sacan cada buleo, cada cosa, cada absurdo donde está Benedetti. Vera, está Benedetti, este tipo que recién lo conozco por lo menos. Yo nunca no sé cómo se... Hart, que ya debería estar feliz con la casa que tiene en Biblos, ¿no? Pero en todo caso, deberían tener una lista. Y si salen esos medios a decir, no entendemos por qué la candidata nos tiene una lista negra. Parecería ser que no quiere decirle al país lo que como candidata desea decirle. Porque aquí en Ecuarriza nosotros solamente decimos la verdad. Entonces, caen en la estrategia más básica de una campaña electoral. Listado de medios que son afines, listado de medios que son del otro equipo y que te van a tumbar. Pedro Castillo fue depuesto después de la entrevista con Del Rincón en CNN. Cayó redondito, lo hizo decir en transmisión para CNN, le hizo decir que no estaba preparado para ser presidente de la República. El otro día fue un bombazo mediático y salió, lo votaron, el Congreso lo votó por la entrevista con Del Rincón en CNN. Ojo con lo que estoy diciendo. Y por las entrevistas de CNN es que empezaron a decir que Correa es un déspota, que Correa es un gritón, que Correa es un malcriado, porque Del Rincón lo sacaba de sus casillas, porque Del Rincón es eso, es experto en eso, él no es comunicador. Claro. Él es un mercenario comunicacional. Hace un trabajo. Se presta para hacer un trabajo sucio, ¿no? ¿Y cuánto le pagarán, pues, no? Lógicamente. Gana mucha pasta. Por esa entrevista y por hacerlo caer a Castillo, la mafia allá en Perú, por lo menos $150,000. Y bueno, con eso ya llega, pues, él a Miami a seguir viviendo como millonario, que es lo que es. Entonces... pero ahí están, pues, ¿no? Los que no entienden de este tipo de cosas y que como ven lo local, en verdad, señora González, o sea, usted tendría que tener alguien dentro de su equipo que conozca un poco la región, que conozca un poco la comunicación internacional y que no vea pues solo lumbreras o que se fue a graduar en una universidad en comunicación social o algo por el estilo, sacó un masterado, un doctorado y pues como aquí bien dijeron la anterior vez, la otra compañera suya, querido Jaime, que decía... Carla, pues yo cuando estaba en la universidad, pues a mí me enseñaron a admirar a Carlos Vera, que era lo máximo. Y cuando salí graduada, yo dije, pues tengo que ser como él, ¿no? Pues, wow, no saben de lo que está. O sea, consíganse otros ídolos a cuales admirar, ¿no? Porque estos tienen pie de barro y mucha cosa debajo de la alfombra. Entonces, Hugo, quiero agradecerte por el tiempo que nos has dispensado el día de hoy para conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Interesante. Bueno, pues de aquí creo que nos hemos de ver el próximo año. Ya tenemos pocos días para que se termine este 2024. Esperemos que en el 2025 ojalá mejoren las cosas. El fantasma de los apagones desaparezca el día de hoy, porque hasta hoy se supone que hay apagones. Mañana ya no hay apagones. Ojalá cumpla la palabra el que sabemos. 8.000, mira, acabo de mencionar lo de Alexei Mosquera. La última vez que conversé con él había un déficit más o menos de 8.000 kilowatts de potencia que no se genera de déficit. Están trayendo más o menos en todas sus, además de las porquerías y errores que han cometido, no llegan ni a los 2.000 de producción nueva que están invirtiendo o que están produciendo. Entonces, los apagones van a seguir, eso es inevitable. Así que no nos toma un año muy bueno, ¿no? Y eso creo que fue lo que molestó a la gente ayer cuando dije, el 2024 fue duro, pero el 25 es más duro todavía. Entonces, feliz Navidad para mi pueblo ecuatoriano. Yo creo que tenemos esperanzas de salir de esta crisis, pero nuevamente, como lo dije también ayer, hay que pensar con la cabeza
y con el corazón, con las dos. En estas elecciones hay que votar bien, hay que saber votar bien, porque en esta ocasión sí nos estamos jugando, la verdad, la posibilidad de una guerra civil en el Ecuador, como lo que hemos conversado ahora. Nos estamos jugando el seguir siendo el hazmerreír como país. Solamente un pequeño dato antes de irme. La tonelada de cacao está en $12.000 en este momento en Europa. En Costa de Marfil hay una guerra bien complicada, hay sequía, etcétera, etcétera. Ese cacao que se produce por esclavitud para Nestlé, para Ferrero Rocher y todo lo demás. Por cierto, compren conscientemente en este diciembre, ¿no? Compren local, no compren esas porquerías de chocolate que al fin son producidos por la corrupción europea. El cacao fino de aroma que no quieren comprar en Europa porque es de mayor calidad. De hecho, el cacao ya está comprobado, nace, surge, es propio de aquí, de la Amazonía, de lo que ahora es Ecuador. El cacao fino de aroma, la tonelada en Europa puede estar costando 15.000 y está a la alza. ¿A qué estoy queriendo llevar? La falta de control, la falta de previsión, la falta de amor por el país está haciendo que la industria o las industrias que podrían sacar al Ecuador adelante, como la chocolatería y todo ese tipo de cosas, se destruya por estos pillos que están en el poder. El Ecuador tiene mucho potencial para ser uno de los países más desarrollados de la región, pero no lo ha logrado, no por nosotros, sino por los gobiernos que tenemos. Ya basta de poner en el cargo a mafias, a gente poderosa, ricachona, plutófila. Lo que deberíamos pensar más es tener a más sindicalismo allá arriba, a tener a más gente de a pie allá arriba, a tener gente que sabe de lo que es el transporte público y lo que se sufre para tener en las alcaldías, para que cambien el sistema de transporte en nuestras ciudades. Como un muchacho que anda en Mercedes-Benz o lo que sea puede realmente saber las necesidades del pobre. Eso no va a pasar. Piensen eso. Muchas gracias. Hugo Godoy, consultor político, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Gracias a toda la audiencia.